El viejo reloj de la biblioteca dio las 11. Astrid levantó la vista del destartalado tomo del siglo XVIII que había estado restaurando durante las últimas 3 horas. Se le agarrotó la espalda y se estiró, amasándose el cuello. Las últimas horas eran siempre su momento favorito para trabajar. La tranquilidad de la vieja casa, la suave luz de la lámpara, el olor de las encuadernaciones de cuero y el tenue aroma a canela del té que hacía tiempo que se había enfriado en su taza de porcelana favorita. Theo debería haber vuelto de la conferencia hacía 2 horas, pero aún no había aparecido. Se había convertido en una rutina en los últimos meses. Trasnochar, viajes de negocios repentinos, reuniones interminables con colegas. Astrid pasó el dedo por el lomo del libro, evaluando la adherencia del nuevo pegamento. La restauración es un proceso laborioso que requiere paciencia, como el matrimonio, tal vez. La puerta principal crujió suavemente, un sonido inconfundible que ella reconocería desde hacía 1000 años. Theo había vuelto. Sus pasos en la escalera, el ruido sordo de su maletín contra el suelo del despacho. Astrid estaba a punto de llamarle cuando oyó su voz, tranquila, congraciada. Estaba al teléfono. Normalmente no escuchaba las conversaciones de los demás, pero algo en su tono, una suavidad desconocida, casi ternura, la dejó helada. Sí, he pensado en todo. Su voz era apenas audible. No, ella no sospecha nada. Sé que estás preocupada, pero todo saldrá bien. Vale, esta casa será tuya, te lo prometo. El tiempo se detuvo. Astrid se quedó inmóvil, sintiendo que se le enfriaban los dedos. 7 años de matrimonio pasaron ante sus ojos como imágenes de un viejo noticiario. Por supuesto, cariño, yo también te echo de menos. Te veré pronto. El clic de la llamada completada. Siguió acariciando mecánicamente el lomo del libro, intentando ordenar sus pensamientos. Sus manos temblaban, pero su mente permanecía notablemente clara. ¿Astrid? Su voz sonó muy cerca. ¿Sigues despierta? En la biblioteca, respondió ella, sorprendida de su propio tono tranquilo. Apareció en la puerta, alto, elegante, con su chaqueta de tweed favorita. Las gafas le resbalaban por la nariz como siempre que estaba cansado. Un rostro conocido hasta la última línea, la cara de un desconocido. ¿Sigues trabajando en Johnson? Señaló con la cabeza el libro que tenía delante. Sí, dándole los últimos retoques. Astrid sonrió, notando con qué facilidad se le escapaba la mentira de los labios. ¿Se alargó la conferencia? Interminables discusiones sobre metodología. Se pasó una mano por el pelo. No tienes ni idea de lo tedioso que es. Sí que la tengo. Cerró el libro con cuidado. ¿Quieres té? No, creo que me iré directamente a la cama. Cansadísima. Astrid le vio subir las escaleras. Escuchó sus pasos en el dormitorio. Todo estaba como siempre, pero al mismo tiempo había cambiado irrevocablemente. Un reloj sonó en el silencio de la biblioteca. Recorrió con la mirada las paredes forradas de libros, su afición compartida que se había convertido en el trabajo de toda una vida. La vieja casa, heredada de su abuela, guardiana de tantas historias familiares. «Esta casa será tuya», resonó en su cabeza. Astrid se levantó y se acercó a la ventana. El cielo estrellado estaba inusualmente despejado para una tarde de otoño. En algún lugar de la ciudad vivía la mujer a la que su marido había prometido su hogar. Me pregunto cómo sería. Pero no importaba demasiado. Sacó su diario y abrió una página en blanco. Era hora de actuar, solo que sin prisas, sin histeria, sin acciones precipitadas. Ella tenía la ventaja de conocer sus planes y ellos no sabían que ella los conocía. En la primera página, Astrid escribió una fecha y 2 palabras: plan de acción. Luego, preparó té recién hecho y se acomodó en su sillón favorito. Iba a ser una noche larga. Las tablas del suelo crujían en el piso de arriba. Theo daba vueltas en la cama. ¿En qué estaría pensando?
¿En su misteriosa amante? ¿En la mejor manera de llevar a cabo su plan? 7 años juntos le habían enseñado mucho sobre él, pero no todo. Bueno, era hora de enseñar y recibir las últimas lecciones, y ella intentaría ser una alumna diligente. Astrid permaneció sentada en la biblioteca hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol tocaron los lomos de los libros, guardó la pluma y se reclinó en la silla. Al otro lado de la ventana la ciudad se estaba despertando, y una a una, imágenes del pasado acudieron a su mente. La conferencia de libros raros de Boston, 8 años atrás. La agobiante sala de conferencias del Hotel Fairmont, las sillas chirriantes y el olor a café recién hecho. Astrid recordaba cada detalle de aquel día. El vestido gris que había elegido especialmente para su presentación, la carpeta con fotos de los folios restaurados, la tos nerviosa antes de subir al estrado. Su ponencia versaba sobre los nuevos métodos de restauración de manuscritos medievales. El público estaba compuesto en su mayoría por expertos de edad avanzada, hombres canosos con chaquetas de tweed y mujeres con trajes austeros. Y entre ellos había un joven profesor de mirada atenta y pelo oscuro, descuidadamente despeinado. Era el que más preguntas hacía. Inteligente, preciso, a veces provocador. Theodore Kingsley, especialista en historia de la imprenta, profesor invitado de Yale. Entonces chocaron en la mesa de café. «Tu informe ha sido brillante», dijo entonces, «especialmente la parte sobre la técnica de restauración de pergaminos. Hay un libro que me gustaría enseñarte». Y así empezó, con una charla sobre un deteriorado ejemplar del Decamerón del siglo XVI. Theo hablaba apasionadamente, agitando las manos con los ojos brillantes. No parecía el académico remilgado que Astrid estaba acostumbrada a ver en tales eventos. Después de la conferencia, intercambiaron direcciones de correo electrónico. Empezaron a cartearse, primero sobre libros, luego sobre cualquier cosa del mundo. Él escribía cartas ingeniosas llenas de citas y referencias a ediciones raras. Me hablaba de sus conferencias, de sus alumnos, de sus planes para escribir una monografía. 3 meses después vino a su ciudad con una conferencia. Se encontraron en un viejo café junto a una librería de segunda mano. Hablaron durante 4 horas sin fijarse en la hora. La primera vez que fue a visitarla, se maravilló de su casa, una mansión victoriana heredada de su abuela, con una enorme biblioteca. «Es como si este lugar estuviera hecho para un librero», había dicho Theo entonces, pasando la mano por los paneles de madera. Astrid arrugó la nariz, recordando ahora aquellas palabras. ¿Hecho para un guardián de libros o para alguien que quisiera apoderarse de él? Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después, él se trasladó a la universidad local. 3 meses más tarde le propuso matrimonio en la biblioteca, arrodillándose entre las estanterías de folios raros. Después de la boda, Astrid empezó a notar las primeras señales de alarma, pequeñas cosas a las que no había prestado mucha atención. Su repentina irritabilidad cuando ella recibió una subvención para restaurar una colección de manuscritos medievales. Su extraña reacción ante los éxitos de ella, como si cada uno de sus logros fuera un reto personal para él. Un día le sorprendió hablando por teléfono en su despacho. Hablaba de vender un libro, pero cambió bruscamente de tema cuando apareció ella. Ella lo había tomado como una sorpresa. Se acercaba su cumpleaños, pero había algo más: su intenso interés por los documentos financieros de la casa, insistentes ofertas para reexpedir algo por su mutua seguridad. Siempre encontraba razones para posponer esta conversación, y luego venían los regresos tardíos, viajes de negocios, conferencias. Ella se sumergía en su trabajo, fingiendo no notar los cambios, cuidando de su mundo común, construido sobre el amor a los libros y al conocimiento. Astrid se levantó y se dirigió a la estantería donde estaba el Decamerón que lo había iniciado todo.
Lo sacó y pasó el dedo por el lomo, que ella misma había restaurado. Cuánto trabajo había costado aquella restauración, cómo admiraba el resultado. Toda su vida juntos era como este libro, por fuera hermoso, cuidadosamente restaurado, pero por dentro una historia que se desmoronaba. Y ahora Astrid tenía que decidir si intentar salvar el matrimonio o dejar que se desmoronara. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Theo se estaba despertando. Pronto bajaría, la besaría en la mejilla como había hecho durante 7 años seguidos y se iría a trabajar. Lo de siempre, excepto que ahora ella sabía que cada gesto que él hacía, cada palabra que decía, podía ser mentira. Astrid dejó el libro y respiró hondo. Se acabaron los recuerdos. Era hora de actuar. Después de todo, ella es restauradora, sabe cómo devolver la vida a las cosas destruidas. Pero a veces la mejor manera de salvar algo es dejar que se desvanezca en el pasado. Sacó su teléfono y abrió su lista de contactos. En algún lugar estaba el número de aquel librero que a menudo mencionaba una librería cerca de la universidad. Quizá allí encontrara los primeros hilos que la condujeran a una pista. El martes empezó como de costumbre. Theo se había ido a la universidad y Astrid estaba ocupada con la restauración. Pero hoy sus pensamientos estaban lejos de las páginas amarillentas. Habían pasado 3 días desde aquella noche, y ella se preparaba metódicamente para su pequeña investigación. Durante estos días había averiguado el horario de conferencias de su marido. Los martes y jueves tenía yo entre la 1 y las 3. Era en estos días cuando a menudo se quedaba hasta tarde citando reuniones de departamento. A la 1:15, Astrid aparcó el coche a 2 manzanas de la universidad. Había pensado de antemano su aspecto: gafas oscuras, pelo recogido en un moño informal, el tipo de traje estricto que llevaban los profesores. Entre tanta gente pasaría desapercibida. Theo salió del edificio de la facultad exactamente a la 1:30. Astrid observó que se había cambiado de ropa. Llevaba una americana moderna en lugar de su habitual tweed. Subió a su coche y se dirigió al centro de la ciudad. Seguir al hombre resultó más difícil de lo que mostraban las películas. Astrid estuvo a punto de perder el coche 2 veces en los semáforos. Finalmente, Theo aparcó delante de un viejo edificio de ladrillo rojo. Librería Westwood, rezaba el cartel en letras ornamentadas. Astrid esperó 15 minutos antes de salir del coche. La librería estaba situada en el casco antiguo, entre tiendas de antigüedades y galerías. Cruzó la calle despacio, mirando por el escaparate. La librería era prestigiosa, con raras ediciones encuadernadas en cuero en los escaparates. A través del escaparate vio a Theo. Estaba de pie junto al mostrador, hablando animadamente con una mujer de unos 30 años. Alta, delgada, con un elegante vestido gris. Llevaba el pelo oscuro recogido en un impecable moño bajo. Le estaba enseñando algo de un catálogo y de vez en cuando le tocaba el brazo. Astrid fingió mirar el menú de una cafetería vecina. La mujer, obviamente la misma Índigo Westwood, irradiaba sofisticación y profesionalidad. El tipo de mujer que podría encandilar a un profesor universitario. A las 3:30, Theo salió de la tienda. Índigo le acompañó hasta la puerta. Se despidieron discretamente, con un simple movimiento de cabeza. Pero Astrid notó el cambio en el rostro de la mujer mientras cuidaba de su coche. Astrid pasó las 2 horas siguientes en la cafetería de enfrente, observando la tienda. Durante ese tiempo, solo entraron 3 clientes. Extraño para un lugar así en pleno día. A las 5 apareció un repartidor con una caja grande, y a las 6 la tienda cerró antes de la hora indicada en la puerta. Por la tarde, mientras Theo trabajaba en su despacho, Astrid se sentó ante el ordenador. La búsqueda de información sobre Índigo Westwood había sido sorprendentemente productiva. 30 años. Licenciada en Bellas Artes, propietaria de una librería de libros raros. Aparece regularmente en subastas, especialista en colecciones privadas.
En las redes sociales, un perfil profesional discreto, fotos de ferias del libro, anuncios de ediciones raras, ningún indicio de vida personal. Pero una foto llamó la atención de Astrid, Índigo en la conferencia de libreros del año pasado. En el fondo, vio a Theo. «Cariño, ¿has visto mi viejo catálogo de Christie's?» La voz de su marido la hizo estremecerse. «Creo que está en el armario junto a la ventana», respondió ella, cerrando rápidamente el navegador. El jueves volvió a la tienda. Esta vez Theo estuvo allí casi 2 horas. Cuando se marchaba, Índigo le entregó una especie de sobre. El viernes, Astrid siguió a Índigo tras el cierre de la tienda. Había ido a una zona de moda de la ciudad y había entrado en un moderno complejo de apartamentos. Ahora Astrid sabía dónde vivía. Esa tarde, mientras revisaba el correo de su marido, una costumbre que había adquirido a lo largo de los años de matrimonio, encontró una extraña factura bancaria. Una abultada transferencia a E. Westwood, etiquetada como tasación previa al cobro. Mientras se dormía, Astrid pensó en lo que había aprendido esta semana. Índigo Westwood no era como la típica divorciada. Era una profesional en su trabajo, como la propia Astrid. Y por alguna razón, eso era lo que más le molestaba. El sábado por la mañana, Theo anunció que se iba a una conferencia de 3 días dentro de una semana. Astrid se limitó a asentir mientras seguía untando mermelada en su tostada. Ya sabía que no había conferencia, pero sí una importante subasta de libros raros en un estado vecino. Índigo Westwood estaba en la lista de asistentes. Era hora de pasar a la siguiente fase del plan. Astrid había elegido cuidadosamente el día de su visita, el miércoles, cuando Theo tenía jornada completa en la universidad. Llevaba un traje Max Mara azul marino de su madre, pendientes de perlas y zapatos de tacón bajo. La imagen de una mujer de éxito, acostumbrada al lujo, pero sin gritarlo. Esperó hasta las 2 de la tarde, cuando el flujo de visitantes solía reducirse, y empujó la pesada puerta de la librería Westwood. El timbre tintineó melodiosamente. Dentro olía a cuero, madera, y ese polvo especial que solo tienen las librerías antiguas. Índigo estaba detrás del mostrador, inclinada sobre un gran libro encuadernado en cuero. Levantó la cabeza y Astrid por fin pudo verla de cerca. Rasgos esbeltos, ojos marrones atentos, una leve arruga en la comisura de los labios, maquillaje impecable y postura de bailarina. «Buenas tardes». Astrid dejó que un ligero acento se deslizara en su voz. La historia que había preparado requería un trasfondo europeo. «Estoy buscando ediciones raras del siglo XVIII. Me recomendaron su tienda». «Bienvenida». Índigo esbozó una sonrisa profesional. «Soy Índigo Westwood. ¿En qué está interesado exactamente?» «Anna Langley». Se presentó Astrid por su nombre preparado. «Me interesan especialmente las primeras ediciones de literatura inglesa. Tradición familiar. Mi abuelo era coleccionista». Notó cómo los ojos de Índigo se iluminaban. Un coleccionista serio era exactamente lo que necesitaba cualquier librero. «Tenemos algunos ejemplares interesantes. Déjame que te los enseñe». Pasaron la siguiente hora mirando libros. Índigo era realmente buena en lo que hacía. Hablaba con conocimiento de causa sobre las peculiaridades de las ediciones, la historia de sus orígenes, los precios actuales del mercado. Y este es uno muy especial. Índigo sacó un libro en una gastada encuadernación de cuero. Una primera edición de Tom Jones, de Fielding, de 1749. Fíjate en la portada, la firma del propietario original. Astrid cogió el libro con cuidado. Su ojo de restauradora profesional notó inmediatamente los signos de una restauración inepta del lomo. ¿Han restaurado el lomo?, preguntó como de paso. Una sombra de confusión recorrió el rostro de Índigo. Sí, el anterior propietario mandó hacer algunos trabajos, pero no afecta al valor de la edición. Por supuesto, Astrid se permitió una leve sonrisa condescendiente.
aunque el trabajo se ha hecho digamos, no el mejor. Índigo se tensó ligeramente. ¿Sabes de restauración? Un poco. Afición familiar, ya sabes. En Europa se lo toman en serio. Continuaron su inspección. Astrid observó que algunos de los libros de la tienda estaban claramente sobrevalorados. Otros, en cambio, eran sospechosamente baratos para su rareza. «Me gustaría ver algo realmente especial», dijo Astrid, apartando otro volumen. «Tal vez tenga algo que no sea para el gran público». Índigo hizo una pausa y miró a su visitante con detenimiento. «Hay algunas piezas que solo muestro a coleccionistas serios, pero requieren un tratamiento especial». Por supuesto. Astrid sacó una tarjeta de visita con una dirección de Londres, encargada especialmente para la ocasión. «Pienso quedarme un mes en la ciudad. Si surge algo interesante, avísame». Al marcharse, vio con el rabillo del ojo cómo Índigo cogía inmediatamente el teléfono, buscando información o llamando a Theo. Al subir al coche, Astrid sacó un cuaderno y anotó sus observaciones. Índigo era inteligente y cuidadosa, profesional, pero había algo en su comportamiento que resultaba alarmante, especialmente su reacción a la pregunta sobre la restauración y esos extraños precios. Por la noche, cuando Theo le preguntó cómo le había ido el día, Astrid habló de trabajar en otro libro. Él escuchaba distraído, mirando de vez en cuando su teléfono. «Por cierto», añadió, «tengo que ir a Nueva York un par de días para ver una colección privada». «¿Cuándo?» Levantó la vista del teléfono. «El próximo fin de semana». «Oh, justo cuando estaré en la conferencia», sonrió. «Lástima que no podamos vernos en todo el fin de semana». «Sí, una pena», contestó ella, pensando en la próxima subasta en la que Theo e Índigo se encontrarían. Ahora solo quedaba esperar. Estaba segura. Índigo no se resistiría a la oportunidad de ponerle las manos encima a un coleccionista adinerado, lo que significaba que pronto llegaría una invitación para ver las piezas especiales, y entonces, tal vez, se aclararía lo que realmente estaba pasando en esta tienda de segunda mano. Pasó una semana desde la visita a la tienda de Índigo. Astrid había estado recopilando metódicamente información sobre el dueño de la librería cuando el azar le deparó un regalo inesperado. El viernes estaba trabajando en la biblioteca municipal en la restauración de un antiguo libro de iglesia. En su descanso para comer, bajó a la cafetería y llamó su atención una conversación en voz alta en una mesa cercana. «No, ¿te lo puedes creer? Índigo vuelve a las andadas». La voz de una mujer sonaba indignada. Creía que después del escándalo de Chicago, sentaría la cabeza. Astrid removió lentamente su café con las orejas aguzadas. «¿Qué pasó en Chicago?», preguntó una segunda voz. «Oh, eso fue hace unos 3 años. Por aquel entonces trabajaba en una gran tienda de antigüedades. No fue una historia bonita. Un profesor casi pierde su colección. Por suerte, su mujer se dio cuenta a tiempo». Astrid giró la cabeza con cautela. En una mesa cercana estaban sentadas 2 mujeres, una cincuentona, canosa y con gafas, y la otra más joven. «Melissa, trabajaste con ella por aquel entonces en Chicago, ¿verdad?», preguntó la más joven. «Sí, hubo ese error», refunfuñó Melissa. «Sabes, al principio parecía tan profesional, entusiasta, y luego empezaron esas maneras suyas tan especiales». Astrid sacó su teléfono, fingiendo leer los mensajes pero sin perderse ni una palabra. Encontró clientes ricos, preferiblemente hombres casados con buenas colecciones. Los engatusaba, se ganaba su confianza. Y entonces empezaban los tratos extraños, la revalorización de libros. ¿Y qué pasó con ese profesor? Oh, el esquema clásico. Estaba loco por Índigo, dispuesto a cederle toda la colección. Solo que su mujer era buena. Sospechó y contrató a un abogado. Como resultado, tales detalles salieron a la luz. Índigo tuvo que abandonar la ciudad. Astrid sintió que su corazón se aceleraba.
Sacó un bloc de notas y anotó discretamente el nombre, Melissa. Y ahora está aquí, y he oído que anda de nuevo con algún profesor, suspiró Melissa. Lástima por su mujer, sea quien sea. Pero ¿cómo se sale con la suya? Es sencillo. Nunca infringe la ley directamente. Todas las transacciones son oficiales, solo con algunas peculiaridades. Y los hombres, bueno, ya sabes cómo es. Cuando una mujer guapa muestra interés por tu afición. Astrid terminó su café y recogió lentamente sus cosas. Al salir de la cafetería, golpeó deliberadamente la silla de Melissa con su bolso. «Oh, perdón», fingió avergonzada. «Estoy tan avergonzada». «No pasa nada». Melissa se ajustó las gafas. «¿Puedes decirme dónde está la sección de libros raros por aquí?» «Estoy un poco perdida». «Tercera planta, ala oeste», sonrió Melissa. «¿Te interesan los libros antiguos?» «Sí, soy restauradora. Por cierto, ¿has oído hablar de la librería Westwood? Me la recomendaron». La cara de Melissa cambió. «Mire, ten cuidado con esa tienda, sobre todo si tienes una colección valiosa». «¿En serio? ¿Por qué?» Astrid fingió sorpresa. Melissa miró a su alrededor. «Vamos a dar un paseo». Iba de camino a la sección de libros raros. Pasaron la hora siguiente en un rincón tranquilo de la biblioteca. Melissa habló de su trabajo con Indigo en Chicago, de cómo ésta manipulaba hábilmente a sus clientes. Siempre elige a hombres casados con colecciones valiosas. Primero los encandila con sus conocimientos y luego empieza a darles consejos profesionales sobre cómo gestionar la colección. Ofrece ayuda con la tasación, la restauración, la reventa. ¿Y ellos aceptan? Por supuesto. Sabe cómo persuadir. Además, todo parece perfectamente legal, solo que en algún momento resulta que parte de la colección ya le ha sido reescrita, parte vendida por casi nada. ¿Qué pasó con ese profesor de Chicago? Su mujer sospechó cuando empezó el papeleo para transferir la colección. Hizo su propia investigación. Resulta que Indigo había hecho cosas similares en Boston y Filadelfia, pero es difícil probar nada. Todo el papeleo está siempre en regla. Cuando Melissa se marchó, dejando su número de teléfono, Astrid se quedó sentada largo rato, releyendo las notas. La historia con el profesor de Chicago le recordaba demasiado a su propia situación. Por la noche, consultó su correo electrónico. Había una carta de Indigo Westwood. «Estimada señora Langley, tengo algunas copias que pueden interesarle. Le sugiero que nos reunamos informalmente». Astrid sonrió. El plan empezaba a funcionar. Ahora que conocía los métodos de Indigo, podía pasar a la siguiente fase. Se oyó un portazo en el dormitorio de arriba. Theo había vuelto a casa. Mañana se iba a una vigil. Astrid abrió el portátil y reservó una habitación en el mismo hotel donde se alojaría Theo. Era hora de comprobar por sí misma cómo funcionaba el plan de Indigo Westwood. En el hotel Radisson se celebraba una subasta de libros. Astrid tomó asiento en la esquina más alejada de la sala, con unas grandes gafas de sol y una peluca de pelo corto. Theo e Indigo se sentaron en extremos opuestos de la sala, fingiendo cuidadosamente que no se conocían. «Disculpe, ¿está disponible este asiento?» Llegó una voz ronca desde la derecha. Astrid levantó la vista. A su lado había un hombre alto, de unos 60 años, con una chaqueta de tweed con parches de cuero en los codos. Llevaba el pelo gris recogido en una descuidada coleta y unas anticuadas gafas de montura fina en la nariz. «Sí, claro. Lance Redgrave», se presentó, tomando asiento a mi lado. «Hacía tiempo que no le veía en una subasta. Me temo que me ha confundido con otra persona. Vamos, S.R.A. Kingsley. La he reconocido a pesar del disfraz. Nos conocimos en una conferencia en Boston, ¿recuerda? Todavía admiraba su trabajo en la restauración de manuscritos medievales». Astrid se puso tensa. Lance sonrió. «No se preocupe. Estoy aquí por la misma razón que tú,
para observar nuestro mutuo conocimiento. Señaló con la cabeza a Índigo, que acababa de pujar por una rara edición de Dickens. ¿La conoces?, preguntó Astrid con cautela. Oh, sí, el rostro de Lance se ensombreció. Tuve la desgracia de hacer negocios con ella hace 3 años. Me costó la mitad de mi colección y mi reputación en ciertos círculos. El subastador pidió un descanso. Lance propuso un café en el vestíbulo. Yo tenía una librería de segunda mano en Filadelfia, contó, removiendo el azúcar. El negocio de mi vida, especializada en primeras ediciones de escritores americanos, y entonces llegó ella. Astrid se dio cuenta de que Theo e Índigo chocaban en la recepción. Al principio todo iba bien. Proyectos conjuntos, tratos lucrativos. Hablaba de forma tan convincente sobre desarrollo empresarial, nuevas oportunidades. La creí. Acepté la asociación. ¿Y qué pasó? Un plan clásico. Primero me convenció para que pidiera un préstamo sobre la garantía de una parte de la colección, aparentemente para ampliar el negocio. Entonces empezaron las transacciones extrañas. Los libros se vendían a precios infravalorados a algunos conocidos suyos. El papeleo estaba en orden, pero el dinero desaparecía. Lance sacó un maletín de cuero raído. Aquí guardo todo el papeleo. Pensé en demandar, pero los abogados dijeron que era inútil. Está todo perfectamente ordenado. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, la tienda estaba al borde de la quiebra. Tuve que vender la mayor parte de la colección para pagar mis deudas. ¿Y ella? Desapareció. Dicen que se fue a Chicago. Ahora veo que se ha instalado aquí. Miró a Astrid detenidamente. Y parece que vuelve a las andadas. Astrid permaneció en silencio mientras observaba cómo Theo e Índigo volvían a protagonizar el encuentro fortuito en los libros subastados. La he estado siguiendo, continuó Lance. He estado recopilando información. Tengo archivos de todos sus proyectos. Filadelfia, Boston, Chicago. El mismo modus operandi en todas partes. Encuentra a un hombre casado con éxito y con una buena colección. Se gana su confianza. Entonces empiezan a hablar de proyectos conjuntos, tratos especiales. ¿Por qué me cuentas esto? Porque veo que estás aquí por una razón, y probablemente te vendría bien la información. Sacó un pendrive. Aquí está todo lo que he podido reunir, incluidas transcripciones de conversaciones y fotos de documentos. ¿Pero por qué? Digamos que tengo mis propios problemas con la señorita Westwood, y preferiría que no arruinara a nadie más. La subasta se reanudó. Índigo ganó la puja por la edición rara. Theo O'Beal estaba cerca para felicitarla por su exitosa compra. Por cierto, Lance bajó la voz. Presta atención al lote número 47. Una primera edición de Poe, supuestamente de una colección privada. Vi este libro en Filadelfia. Pertenecía a uno de los clientes de Índigo. Me pregunto cómo ha llegado hasta aquí. Esa noche, en la habitación del hotel, Astrid estudió el material del pendrive. La historia se repetía una y otra vez. Hombres fascinados por Índigo, colecciones destruidas, documentos perfectamente ejecutados. En la habitación contigua podía oír las voces de Theo e Índigo. Discutían sobre unos papeles. Astrid sacó su teléfono y marcó el número de Lance. Señor Redgrave, creo que tenemos que seguir hablando. Tengo una idea. Ahora tenía un aliado, y parecía muy oportuno. A juzgar por los retazos de conversación tras el muro, Theo e Índigo estaban pasando a la fase activa de su plan. El lunes, Astrid llamó a Índigo en nombre de Anna Langley, acordando una reunión informal en el prestigioso restaurante Côte d'Azur. La elección del lugar no fue casual. Astrid sabía que Theo se quedaba hasta tarde en la universidad los lunes. Índigo apareció a la hora exacta, con un elegante vestido negro. Astrid se fijó en las costosas joyas, demasiado caras para la dueña de una pequeña librería de segunda mano. Me alegro mucho de que hayas accedido a reunirte.
Índigo esbozó su sonrisa profesional. Tengo algo especial para los verdaderos entendidos. Sacó fotos de varias ediciones raras. Astrid reconoció inmediatamente los libros de la colección personal de Theo. Ella misma había restaurado algunos de ellos. Impresionante, dijo con un ligero acento. Especialmente este ejemplar, qué buen trabajo de restauración del lomo. Una sombra de preocupación parpadeó en los ojos de Índigo. ¿Conoces la restauración? Oh, sí. En Europa es una habilidad necesaria para un coleccionista serio. Por cierto, he oído que hay una buena restauradora en la ciudad, Astrid Kingsley. ¿Conoces su trabajo? Índigo se tensó ligeramente. El nombre me resulta familiar, pero prefiero trabajar con otros especialistas. Es una pena. Dicen que hace maravillas con los folios antiguos. Su marido da clases en la universidad local, creo. Tal vez. Se apresuró a cambiar de tema Índigo. Volvamos a la colección. ¿Qué te parecería ver los libros en persona? Tengo algunos que no guardo en la tienda. Me encantaría. Por cierto, ¿puedes sugerirme un buen tasador? Estoy pensando en vender parte de mi colección. Los ojos de Índigo se iluminaron. Yo podría ayudar con la tasación. Tengo contactos. Esa misma tarde, Astrid se encontró con Theo a la salida de la universidad. Cariño, hay algo que quería comentarte, sonrió suavemente. ¿Recuerdas el primer volumen de Dickens de tu colección? Creo que debería ser reasegurado. Los precios de las ediciones raras han subido tanto últimamente. ¿Por qué? El seguro está bien. Se ajustó las gafas nerviosamente. ¿De verdad? Me pareció ver un ejemplar similar en una subasta reciente. Salió por una suma impresionante. Tío se puso pálido. ¿Estuviste en la subasta? Oh, no. Leí un reportaje en una revista especializada. Por cierto, mencionaba una interesante librería de segunda mano. ¿Cómo se llama? Westwood, creo. Nunca he oído hablar de ella, respondió Theo un poco demasiado rápido. Es una pena. Dicen que tiene una excelente selección de ediciones raras. Valdría la pena visitarla. Al día siguiente, Astrid llamó a Índigo. Señorita Westwood, Anna Langley, he estado pensando en su oferta de ayudar con la tasación. Tengo algunos especímenes realmente raros. Al mismo tiempo, envió un mensaje a Lance. Mordieron el anzuelo, los dos. El plan empezaba a funcionar. Índigo estaba claramente interesada en la posibilidad de conseguir un cliente rico, y Theo se estaba poniendo nervioso ante la mención de la subasta y la tienda. El miércoles, Astrid dejó el catálogo de la casa de subastas sobre la mesa del despacho de Theo con las páginas marcadas. Había fotos de libros que se parecían sospechosamente a algunos de los objetos de su colección. El jueves se reunió con Índigo para evaluar Baby Colección. Lance había proporcionado algunos libros realmente raros especialmente para la ocasión. Una colección estupenda, se maravilló Índigo. Podría ayudarte a vender algunos ejemplares a precio de ganga. Tengo canales especiales. Suena divertido. Por cierto, ¿conoces al profesor Kingsley? Me recomendaron que le consultara sobre una edición rara. Índigo se estremeció casi imperceptiblemente. Me temo que no estoy familiarizado con los círculos académicos locales. Es una lástima. Me han dicho que tiene una buena colección. El viernes por la tarde, Theo anunció que viajaba de nuevo para la conferencia. Astrid asintió, sin apartar los ojos de su trabajo en otro libro. Por cierto, añadió cuando él ya estaba en la puerta, estaba pensando que quizá deberíamos actualizar el inventario de tu colección, por si acaso. Theo se quedó paralizado un instante. ¿Por qué? Todo está bien como está. Por supuesto, cariño, solo era una idea. Cuando la puerta se cerró tras él, Astrid sacó su teléfono. «Lance, están empezando a ponerse nerviosos. Es hora de pasar a la siguiente fase del plan». El sábado empezó como de costumbre. Theo se fue a su sala y Astrid se puso a limpiar.
Mientras ordenaba su despacho, derribó una pila de papeles del estante superior de un armario. Algo brilló entre los papeles esparcidos, una llave, una vieja con una cabeza ornamentada. Astrid la giró en sus manos. El metal tenía grabadas las palabras Union Bank, caja 213. Nunca había oído hablar de esa caja de seguridad. En un cajón del escritorio encontró el recibo del pago. La caja había sido alquilada hacía 3 meses, justo cuando habían empezado los frecuentes viajes de negocios de Tío. El Union Bank estaba en el centro de negocios de la ciudad. Astrid sabía que Tío debería estar en una reunión con Índigo en ese momento. Lance los vigilaba y enviaba actualizaciones periódicas sobre sus movimientos. ¿Puedo ayudarle? La empleada del banco sonrió. Sí, necesito entrar en la caja de seguridad 213. Soy la señora Kingsley. Por supuesto. Su pasaporte, por favor. Dentro de la caja de seguridad había una carpeta de cuero y varios sobres. Astrid sacó su teléfono y metódicamente tomó una foto de cada documento. El contenido de la carpeta la dejó helada. El contrato de compraventa de su casa, ya firmado por Theo, con un espacio en blanco para la firma del comprador. Un inventario de su colección de libros con anotaciones sobre su valor. Un borrador de testamento, con la mayor parte del patrimonio atribuido a alguna compañía fiduciaria. Y cartas. Docenas de cartas de Índigo, escritas a mano en papel caro. Querido Theo, el plan de colección es perfecto. Tan pronto como la casa esté rehipotecada, podremos... Cariño, no te preocupes por el papeleo. Mi abogado lo tiene todo preparado. No tienes que preocuparte por tu esposa. Cuando esté todo preparado. En uno de los sobres, Astrid encontró fotos. Theo e Índigo en algún restaurante, en la playa, en el piso de ella. A juzgar por las fechas de las fotos, su romance había durado más de 6 meses. Pero el hallazgo más importante fue el lápiz de memoria. En casa, revisando su contenido, Astrid encontró correos electrónicos en los que Theo e Índigo habían discutido los detalles de su plan. «Debemos proceder con cautela», escribió Índigo. «Primero volveremos a registrar la casa aparentemente para optimizar los impuestos. Después, trasladaremos gradualmente la colección a mi tienda para tasarla y restaurarla. Cuando esté hecho, le dirás a tu mujer que te divorcias de ella». «¿Y si sospecha?», preguntó Theo. «Para entonces todo será legal. No podrá demostrar nada». Astrid copió metódicamente cada documento, cada carta, fotografió las fechas y las firmas por separado. Luego lo volvió a meter todo en la caja, tal como estaba. Al salir del banco, Astrid se dio cuenta de lo extraño de lo que estaba ocurriendo. Le habían dejado entrar en la caja de seguridad de su marido sin hacerle preguntas, sin pedirle siquiera un poder notarial. Solo comprobaron su pasaporte y se dio la vuelta bruscamente y volvió a entrar en el banco. El mismo empleado seguía allí. «Disculpe». Astrid se acercó al mostrador. «Quería hacerle una aclaración. Esta caja de seguridad está a nombre de mi marido, Theodore Kingsley. ¿Por qué he podido acceder a ella?» La chica miró sorprendida el ordenador. «La caja 213 está registrada a nombre de 2 propietarios, el señor y la señora Kingsley. Aquí, mira», desplegó el monitor. Astrid vio el contrato de alquiler de la caja de seguridad. Efectivamente, había 2 firmas, la de Tío y la suya, pero ella nunca había firmado aquel documento. «Gracias», murmuró y salió. Así que su firma había sido falsificada. Pero, ¿por qué? A menos que no quisieran que ella encontrara esos documentos. El panorama era cada vez más claro. Un correo electrónico de Índigo a Anna Langley llegó el lunes por la mañana. «Tengo algo único. Primeras ediciones, algunas firmadas por los autores. El propietario quiere venderlo todo». Astrid reconoció inmediatamente la descripción. Era la colección de Tío. Recordaba cada uno de esos libros, muchos restaurados por sus propias manos. «Me encantaría ver la colección», respondió.
La cita era en la tienda Indigo después de la hora de cierre. Al entrar, el timbre de la puerta tintineó de forma especialmente estridente. S.R.A. Langley. Se alegró Indigo con su habitual sonrisa profesional. Pase a la trastienda. Guardo los ejemplares especialmente valiosos separados de la exposición principal. Los libros estaban extendidos sobre una mesa de caoba. Astrid reconoció inmediatamente el volumen verde de Dickens que había restaurado hacía 3 años, la primera edición de Poe con una marca distintiva en el lomo, un tomo favorito de Thackeray. El propietario ha reunido esta colección durante muchos años, dijo Índigo mientras pasaba las páginas con cuidado, pero ahora se ve obligado a venderla por circunstancias familiares. ¿Obligada? Astrid fingió un educado interés. Desgraciadamente sí, verá, tiene una situación difícil con su mujer. Ella no entiende en absoluto el valor de estos libros. ¿De verdad? Astrid pasó el dedo por el lomo de Dickens. ¿Qué le pasa a la esposa? Oh, es la historia de siempre. Una esposa ama de casa, alejada del arte y la literatura. Para ella, los libros no son más que viejos tomos que ocupan espacio. Astrid se rió a duras penas. ¿Y cuánto hace que el dueño decidió vender la colección? Hace unos meses. Está muy preocupado, pero es un paso necesario. Y esta restauración, Astrid señaló a Dickens. Un trabajo peculiar. Oh, sí, refunfuñó Índigo. La mujer del dueño se considera restauradora. Pero como puedes ver, el trabajo es bastante mediocre. Astrid miró en silencio el libro que había estado restaurando durante meses, recordando cada puntada, cada elemento de la reconstrucción. Me gustaría familiarizarme con los papeles de la colección, dijo al fin. Por supuesto, he preparado toda la documentación. El propietario está dispuesto a venderlo todo como un lote único. El precio es más que razonable, dadas las circunstancias. Esa tarde, sentada en su biblioteca, Astrid miró las fotos de los documentos que Índigo le había mostrado. El contrato de compraventa se había redactado a la perfección. Era limpio, legal y completamente sin escrúpulos. Theo volvió tarde, como de costumbre. La besó en la mejilla, le preguntó por la cena. «Cariño», dijo Astrid, sin apartar los ojos del libro que sostenía. ¿Has pensado en renovar el seguro de la colección? Dicen que los precios de las ediciones raras están subiendo mucho ahora. No, ¿por qué? No pasa nada con el seguro. Se ajustó nerviosamente las gafas. ¿De verdad? Pensaba que... Astrid, no hagamos esto ahora. Estoy cansada. Echa un vistazo a esto. Lance extendió los papeles sobre la mesa del pequeño café donde habían quedado. Ha habido varias transacciones grandes a través de la tienda Índigo en los últimos 3 meses, todas con los mismos clientes. Astrid miró la lista. 3 empresas, registradas en distintos estados, compraban regularmente ediciones raras a precios muy superiores a los del mercado. Blanqueo de dinero, supuso. Tal vez, pero hay algo más interesante. Lance sacó otra carpeta. ¿Recuerdas a ese profesor de Chicago? Me puse en contacto con su mujer. La historia es la misma. Primero Indigo sedujo a su marido y luego empezó a comprar su colección a través de empresas fantasma. Los libros se vendían por mucho dinero y luego aparecían en subastas internacionales por precios aún más altos. ¿Y a dónde iba el dinero? A través de un complejo sistema de cuentas, de vuelta a los propietarios originales. Menos la comisión de Indigo, por supuesto. Un esquema perfecto para eludir impuestos y despojarse de los activos del divorcio. Astrid removió su café pensativamente. Así que Theo no solo quiere deshacerse de la colección, está planeando... Exacto. Vender los libros a través de empresas fantasma, ingresar el dinero en cuentas en el extranjero y alegar en el divorcio que la colección se vendió por casi nada debido a dificultades financieras. Necesito ayuda, Lance. Quiero que todos los grandes del mercado sepan de la colección de tío. Lance sonrió.
Tengo una idea. Hay una reunión de la Asociación Americana de Libreros la semana que viene en Boston. ¿Podría...? No, interrumpió Astrid. La acción tiene que ser más sutil. ¿Y si...? Esbozó su plan. Lance silbó. Arriesgado, pero podría funcionar. Al día siguiente, Astrid llamó a Índigo. Señorita Westwood, Anna Langley, consulté a mi experto en esa colección. ¿Y qué dijo? La voz de Índigo estaba llena de impaciencia mal disimulada. Cree que el precio es demasiado alto, pero hay un pero. Le interesaba la procedencia de algunas de las piezas, especialmente ese Dickens con las ediciones del autor. ¿En serio? Índigo se tensó ligeramente. Sí, le gustaría verificar la autenticidad de las ediciones. ¿Le importaría que le echara un vistazo al libro? Estará en la ciudad la semana que viene. Necesito consultar con el propietario. Por supuesto. Una cosa más. Mencionó que está preparando un catálogo para Sotheby's. Si se confirma la autenticidad, el libro podría entrar en el catálogo. Eso aumentaría su valor considerablemente. Tras esta conversación, los acontecimientos empezaron a desarrollarse rápidamente. Una hora más tarde, Índigo volvió a llamar, aceptando el examen. 2 horas más tarde, Theo regresó repentinamente a casa en mitad del día, supuestamente por haber olvidado unos papeles. Astrid fingió estar inmersa en la restauración de la antigua Biblia. Por el rabillo del ojo vio a su marido hurgando nerviosamente en su estudio. Esa noche, un mensaje de Lance decía: «Ha mordido el anzuelo». Llamó a sus compradores intentando acelerar el trato. Astrid sonrió. La mención de Sotheby's había sido un movimiento inequívoco. Ahora Índigo y Theo tendrían prisa, y las prisas a menudo conducían a errores. Al día siguiente envió cartas a las 3 principales casas de subastas. En cada una insinuación anónima de un inminente gran negocio de dudosa procedencia. Conociendo la feroz competencia entre subastadores, estaba segura de que iniciarían sus propias investigaciones. «El primer movimiento ya está hecho», le dijo a Lance por teléfono. «Ahora esperemos a que se pongan nerviosos. ¿Y si intentan acelerar la venta? Entonces pasaremos al plan B. Por cierto, ¿has llegado a un acuerdo con ese experto de la Biblioteca Británica?» «Sí, está dispuesto a confirmar que la edición de Dickens es falsa, pero ¿estás seguro de que debemos esperar?» «Estoy seguro. Dejemos que crean que tienen el control. Cuanto más seguros se sientan, más errores cometerán». Por la noche, cuando se iba a la cama, Astrid oyó a Theo hablando tranquilamente por teléfono en su despacho. Sonrió y cerró los ojos. El juego había comenzado, y el primer movimiento era suyo. Sí, es buena idea mostrar la situación a través de los ojos de Índigo para que el lector entienda la motivación de ambos participantes en la estafa. Índigo estaba sentada en su piso, mirando una foto de la mansión victoriana de Kingsley. Una gran casa con columnas, una vieja biblioteca, muebles antiguos, todo lo que ella había soñado. Theo le había prometido que, tras el divorcio, la casa sería suya. «La convertiremos en la mejor librería de segunda mano de la ciudad», había dicho. ¿Te lo imaginas? Reuniones privadas con coleccionistas, subastas privadas. Ella podía imaginar. Y por eso había aceptado ayudar con los libros. El plan parecía sencillo: vender la colección de Theo poco a poco a través de su tienda antes de que comenzara el proceso de divorcio. Los libros eran realmente valiosos, algunos de ellos únicos. Si se vendían oficialmente en el divorcio, la mitad del valor iría a Astrid. Ella ni siquiera se da cuenta de su verdadero valor, la persuadió Theo. Cree que les hace un favor restaurándolos. Índigo arrugó la nariz, recordando la restauración. En realidad, el trabajo era excelente. Ella era bastante experta en ello. Pero Theo había insistido en que su mujer era una aficionada, y ella había accedido. El teléfono vibró.
Un mensaje de uno de sus clientes habituales, un conocido coleccionista. He visto el catálogo de la subasta de Sotheby's. Hay una primera edición de Dickens. Hay una primera edición de Dickens con la edición del autor, muy parecida al ejemplar de la colección del profesor Kingsley que me ofreciste el mes pasado. ¿No causará ningún problema? Índigo se quedó helada. Ella había comprobado específicamente: este libro no debe estar en el catálogo. Alguien estaba claramente buscando un trato. Marcando el número de Theo. Tenemos que vernos. Es urgente. El café no estaba lleno. Theo llegó 20 minutos tarde, parecía ansioso. ¿Qué pasa? Explícame algo. Índigo le indicó el teléfono de mensajes. ¿Por qué ha aparecido en el catálogo de Sotheby's el libro que supuestamente vendimos hace un mes? No puede ser. Se ajustó las gafas nervioso. Ya te lo dije. El original está a buen recaudo. ¿En serio? ¿Y esa señora Langley que estaba tan interesada en la procedencia? ¿No te parece extraño? Cariño, estás entrando en pánico. Todo va según lo previsto. Pronto la casa será tuya y nosotros... ¿Qué pasa con la casa, Theo? Ella le miró fijamente. ¿Estás seguro de que podrás rehipotecarla? Por supuesto. Astrid no sospecha nada. Se limitará a firmar los papeles del divorcio. ¿De verdad? ¿Estás seguro de que puedes volver a hipotecar la casa tan fácilmente? Cariño, está todo resuelto. Nada, solo que hoy ha venido un cliente raro. Contó una historia curiosa sobre un librero de Boston. Ya sabes, un profesor le prometió una parte del negocio y una mansión, y acabó desapareciendo con todo el dinero. Tío se quedó helado. Eso solo son habladurías. ¿De verdad? ¿Y por qué te pones pálido? Le cogió la mano. Índigo, cariño, sabes lo que siento por ti. Ella se apartó. Lo sé. Como una herramienta útil para hacer tratos. Dime, ¿de verdad Astrid no sabe nada de la restauración? ¿O eso también es mentira? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque empiezo a dudar de todo lo que me has contado. Índigo llegó tarde a casa. Se sirvió un poco de vino, volvió a sacar la foto de la casa. Una hermosa mansión, su sueño, o un señuelo más en el juego de otro. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de un número desconocido. Señorita Westwood, creo que deberíamos hablar. Tengo información que podría interesarle. Lance Redgrave. Miró la pantalla pensativa. Parecía el momento de empezar su juego. Era una tarde lluviosa. Astrid estaba sentada en la biblioteca cuando oyó a Theo llegar a casa. Cerró lentamente el libro que tenía entre las manos, el mismo volumen de Dickens que lo había iniciado todo. «Cariño, ¿estás despierto?» Theo miró hacia la biblioteca. Creía que ya estarías levantada. «Siéntate», dijo Astrid suavemente. «Tenemos que hablar». Vaciló en el umbral, pero pasó y se sentó en la silla de enfrente. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia. ¿Recuerdas este volumen? Ella le tendió el libro. Lo restauré hace 3 años, un trabajo minucioso, cada costura, cada elemento de la encuadernación. ¿Sabes cuánto vale ahora en el mercado? Astrid, ¿a cuánto? 120.000. Ese es el precio que la señorita Westwood ofreció por él a una de sus clientas, Anna Langley, para ser exactos. Theo se enderezó bruscamente en su silla. «¿Usted?» «Sí, fui yo». «Es curioso, ¿verdad? Planeabas vender mi trabajo sin darte cuenta de que me lo estabas ofreciendo tú misma». Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. «Está todo aquí, Theo. Documentos para vender libros a través de empresas fantasma, correspondencia con los compradores, tasaciones de la colección y, por supuesto, el borrador del contrato de venta de la casa». «¿De dónde lo has sacado?» Su voz se volvió ronca. «¿Acaso importa? Lo más importante es que sé cuáles son tus planes. Lo sé desde la noche que te oí hablar con Índigo». Theo se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación.
No lo entiendes. No es lo que crees. ¿En serio? Pues explícamelo. Explíqueme por qué decidió vender la colección que hemos estado construyendo juntos. ¿Por qué le prometiste nuestra casa a tu señora? Ia hizo una pausa, pasándose una mano por la cara. Todo es complicado. Al contrario, es muy sencillo. Planeaste divorciarte de mí deshaciéndote primero de tus posesiones más valiosas, y yo debía firmar los papeles y marcharme sin nada. Se levantó y se acercó a las estanterías. ¿Sabes qué es lo curioso? Tu plan podría haber funcionado, pero cometiste un error. Subestimaste a Índigo. ¿Qué? Se volvió bruscamente hacia ella. Ah, sí, resultó ser más lista de lo que pensabas, especialmente cuando se enteró de tu pasado. Proyectos. Astrid sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Índigo sonaba nítida y clara. Sí, estoy lista para testificar. Todas las transacciones, todos los documentos, se lo proporcionaré todo. Solo me estaba utilizando en su plan, y ahora me doy cuenta de que la casa no era más que un señuelo. Tío se desplomó en su silla. No se atrevería. Ya lo ha hecho. ¿Sabes qué más es interesante? Cuando empecé a desentrañar esta historia, pensé que iba a ponerme furioso, pero ahora solo siento cansancio y frustración. Se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, tamborileando sobre el cristal. Mañana a las 10 tengo una reunión con mi abogado. Todo el papeleo ya está preparado. Puedes ir con tu representante o podemos arreglar las cosas civilizadamente. ¿Y si me niego? Entonces, los documentos sobre el fraude en el cobro acabarán en Hacienda. Seguro que les interesará conocer la trama del falso comprador. Teo se encorvó en su silla, volviéndose de repente algo pequeño y patético. «Te quería, ¿sabes?», pronunció en voz baja. «Quizás sí, pero amabas más los libros, y al dinero, y a ti misma». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Ah, sí, no hace falta que busques los originales de los libros más valiosos. Están en un lugar seguro. Y sí, soy una excelente restauradora, no una aficionada como dijiste, Índigo». La lluvia al otro lado de la ventana se convirtió en un aguacero. Astrid subió a su dormitorio, dejando a su marido solo en la biblioteca. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Sin traiciones, sin mentiras, sin manipulaciones. Por ahora, solo puede escuchar la lluvia y pensar en cómo a veces las cosas más preciadas de la vida resultan ser falsas, y las falsas conducen a la verdad. Las noticias vuelan en el mundo académico. Una semana después de la reunión con los abogados, toda la universidad hablaba del divorcio del profesor Kingsley, sobre todo después de que se le suspendiera de la docencia, temporalmente, como anunció la dirección, hasta que se aclaren las circunstancias. Astrid no participó en estas conversaciones. Se dedicó metódicamente a sus asuntos, reuniones con abogados, clasificación de documentos, preparación de un inventario de la colección para el juzgado. Teo se mudó el mismo día, llevándose solo sus efectos personales y su ordenador portátil. ¿Seguro que no quieres presentar una denuncia?, preguntó Lance cuando se encontraron en una cafetería. Intento de fraude, después de todo. No. Astrid removió su café frío. Conseguí lo que quería, un divorcio justo y la conservación de los bienes. El resto, ¿qué sentido tiene? La tienda de Índigo había cerrado por remodelación, rezaba el cartel de la puerta. Se rumoreaba que tenía prisa por vender el negocio y que estaba a punto de abandonar la ciudad. Su testimonio sobre la trama del libro se adjuntó a los papeles del divorcio, pero Astrid, como había prometido, no presentó ninguna queja formal. La colección volvió a la biblioteca. Los ejemplares que Teo había conseguido entregar a Índigo y los que Astrid había escondido cuidadosamente. Cada libro era revisado, limpiado y devuelto al lugar que le correspondía. Era una especie de terapia. ¿Sabes?
le dijo a Lance. Por fin me he dado cuenta de por qué estoy tan relajada con todo esto. Cuando restauras libros, aprendes a tener paciencia. Te das cuenta de que algunas páginas solo necesitan ser pasadas. La casa siguió en su poder, ayudada por los documentos de un intento de ejecución hipotecaria ilegal. Theo no impugnó la decisión del tribunal, sobre todo después de que salieran a la luz los detalles de su fraude con los libros. Un mes después de iniciarse el proceso de divorcio, Astrid recibió una oferta inesperada de la Biblioteca Británica, un puesto como consultora en restauración de ediciones raras. Resultó que su nombre se mencionaba en círculos profesionales mucho más a menudo de lo que ella pensaba. Es una oportunidad para empezar de nuevo, le dijo a Lance, pero la casa, no quiero venderla. ¿Por qué no hacer algo que has querido hacer durante mucho tiempo? ¿Abrir una tienda de restauración aquí? Astrid se lo pensó un momento. La biblioteca que tanto amaba podría convertirse en algo más, un lugar donde los libros viejos cobraran nueva vida. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una breve nota de Índigo. Lo siento, debería haberme dado cuenta antes. Buena suerte con tu taller. Eres una restauradora con mucho talento. Astrid dobló la nota y la arrojó a la chimenea. El pasado debe quedarse en el pasado. La charla en la universidad se fue calmando poco a poco. Había nuevos cotilleos, nuevas historias. Ahora los colegas miraban a Astrid con respeto cuando se encontraban. Una mujer que no se había dejado engañar y mantenía su dignidad. Por las tardes se sentaba en la biblioteca, entre los libros rescatados, y pensaba en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perder algo valioso para encontrarte a ti mismo. A veces hay que sobrevivir a la traición para hacerse más fuerte. Sobre la mesa había un contrato de la Biblioteca Británica y un proyecto de plan de negocio para el taller de restauración. Había un nuevo camino por delante, nada de mentiras, nada de compromisos con la conciencia, nada de tiempo perdido en relaciones construidas sobre arena. Y los libros nunca traicionan, solo esperan a la persona adecuada que les devuelva la vida. Han pasado 6 meses. La vieja mansión se había transformado. El taller de restauración de Astrid ocupaba ahora la planta baja. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol que jugaba con los lomos de los libros que esperaban ser resucitados. Coleccionistas de todo el país empezaron a ponerse en contacto con ella. 2 veces al mes volaba a Londres para asesorar en proyectos de la Biblioteca Británica. Era mucho trabajo, pero por primera vez en mucho tiempo, Astrid se sentía realmente viva. Señorita Kingsley. Una joven estaba en la puerta del taller con un libro en las manos. Lo siento, ahora la señora... Solo Astrid sonrió, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. Conservé el apellido de mi marido. Al fin y al cabo, es con el que me hice famosa en los círculos profesionales. La mujer le tendió un libro, una edición antigua de Jane Austen. Astrid cogió el volumen con suavidad y pasó los dedos por el lomo con un movimiento familiar. Un ejemplar interesante. Principios del siglo XIX, a juzgar por la encuadernación. ¿Dónde lo encontró? En la librería de segunda mano de Westwood. Astrid levantó la vista. La tienda de Índigo no había cerrado después de todo. Algún coleccionista de Chicago la había comprado. Los nuevos dueños me sugirieron que acudiera a ti. Dijeron que eras la mejor. Astrid sonrió. La vida a veces le jugaba malas pasadas. Por la tarde, después de terminar su trabajo, subió a la biblioteca. Estaba casi igual que antes. Las mismas estanterías, los mismos libros. Solo que ahora era su espacio. Sobre la mesa había un nuevo número del boletín de una librería de segunda mano. En la última página había una pequeña nota. Theodore Kingsley, conocido experto en historia de la imprenta, ha aceptado un puesto en una pequeña universidad del Medio Oeste. Astrid dejó la revista a un lado. La historia ya no le interesaba. Sonó el teléfono. Lance. ¿Cómo va el manuscrito?
preguntó. Lentamente. Algunas cosas no pueden apresurarse. ¿Como la vida? Exactamente. Ambos se callaron. Después de todo el asunto de Tío, habían desarrollado una extraña relación entre ellos, no exactamente amistad, pero algo parecido. Un respeto profesional mezclado con recuerdos compartidos. «Sabes», dijo Lance, «he estado pensando, quizá deberíamos unir nuestras fuerzas. Yo tengo contactos entre coleccionistas, tú tienes dotes de restaurador. ¿Estás sugiriendo una asociación? ¿Por qué no? Solo una honesta, sin esquemas». Astrid miró por la ventana. El sol se ponía, coloreando el cielo con tonos cálidos. «Me lo pensaré», respondió. «Ahora mismo estoy aprendiendo a confiar de nuevo en la gente. Lleva su tiempo». «Claro que sí. El tiempo cura más que los libros, ¿verdad?» Después de la conversación, se sentó en la biblioteca durante otro largo rato. Sobre la mesa había una obra inacabada, un antiguo libro de oraciones con una encuadernación raída. Mañana seguiría restaurándolo, página a página, puntada a puntada, como su vida. En el bolsillo de su delantal había una nota de otro cliente, el propietario de una rara edición de Shakespeare. «He oído hablar de tu habilidad», escribió. «Estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta». Astrid sonrió. Ahora ella también estaba dispuesta a esperar, a las personas adecuadas, a las decisiones adecuadas, al momento adecuado. Mientras tanto tenía sus libros, su taller y su nueva vida. El viejo reloj de la biblioteca dio las 9. Era hora de cerrar el taller. Mañana sería un nuevo día, nuevos libros, nuevas historias y tal vez nuevos comienzos, 2 años después. La Feria del Libro de Nueva York siempre atraía a un público especial, coleccionistas, marchantes, restauradores. Astrid estaba en su caseta, donde se exponían muestras de su trabajo. Cerca de ella, Lance charlaba con un posible cliente. Su colaboración había sido un éxito. Los contactos de él y las habilidades de ella formaban el tándem perfecto. El taller prosperaba y los pedidos se hacían con 6 meses de antelación. Astrid se dio la vuelta y se quedó paralizada. Theo estaba de pie a un tiro de piedra de ella. Mayor, un poco regordete, llevaba la misma chaqueta de tweed con parches de cuero en los codos. «Hola», asintió ella, notando con qué calma latía su corazón. Sin dolor, sin amargura, solo un hombre del pasado. «He visto tu trabajo en el catálogo de la Biblioteca Británica. Impresionante». «Gracias». Una pausa incómoda se cernió entre ellos. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Bien, realmente bien», sonrió ella, y era una sonrisa genuina. «¿Y tú? ¿Cómo va tu universidad en Iowa?» «En Minnesota», se arregló las gafas con un gesto familiar. «Está bien, tranquilo, escribiendo un libro. ¿Sobre qué?» «Sobre falsificaciones en el mundo de los libros antiguos. Irónico, ¿no?» Ambos sonrieron. «He oído que has abierto un taller en la vieja casa», dijo él en voz más baja. «Sí, resulta que Índigo tenía razón. Es perfecta para trabajar con libros, solo que no de la forma que habías planeado». Theo se estremeció al oír hablar de Índigo. «¿Sabes qué fue de ella?» «No», Astrid negó con la cabeza. «Y no quiero saberlo». Un nuevo visitante se acercó a la cabina y Theo dio un paso atrás. «Bueno, me alegro de verte. Tienes buen aspecto». «Gracias. Buena suerte con el libro». Ella lo vio disolverse en la multitud. Extraño. Este hombre había sido una vez el centro de su mundo. Ahora era solo un transeúnte, un participante al azar en la feria del libro. «¿Todo bien?» Lance apareció a su lado. «Más que bien». Astrid cogió un antiguo volumen de la caseta. «Mira qué obras más interesantes. Siglo XVII, encuadernación veneciana». Esa noche, en la habitación del hotel, sacó su agenda, la misma en la que había escrito su plan de acción 2 años atrás. Ahora había anotado otros planes.
Ampliación del taller, nuevos proyectos, un viaje a Italia para asistir a una conferencia de restauradores. La ventana daba a Manhattan de noche. En algún lugar entre las luces de la gran ciudad, Theo regresaba a su tranquila vida universitaria en Minnesota. En algún lugar, tal vez Indigo comenzaba una nueva vida con otro nombre. Y aquí, en esta habitación, estaba sentada una mujer que había encontrado su camino, que había aprendido a reconstruir no solo los libros, sino a sí misma, que se había dado cuenta de que la venganza no era una forma de cerrar viejas heridas, sino simplemente de abrir un nuevo capítulo. El teléfono tintineó suavemente. Un mensaje de James, archivero de la Biblioteca Británica. Habían empezado a cartearse hacía 6 meses, primero por trabajo y luego por todo lo demás. La semana que viene viaja a Estados Unidos. Astrid sonrió y cerró la agenda. Todo a su tiempo. Como en la restauración de un libro, no puedes precipitar el proceso ni saltarte pasos. Hay que dejar que la historia siga su curso. Y su historia no había hecho más que empezar.